Fui humillada frente a mi ex y su nueva prometida. Hasta mi hijo reveló quién soy realmente. Mi esposo y yo renacimos en la adolescencia. Esta vez, soltó mi mano con decisión y caminó directo hacia Fabiola, la mujer de la que siempre estuvo verdaderamente enamorado. En la vida anterior, cuando mi marido se enteró de la muerte de su primer amor, Fabiola se lanzó desde un crucero y se quitó la vida. Fue en ese momento cuando entendí que en realidad nunca la había superado. Los vi alejarse y me di la vuelta. Desde ese instante, nuestras vidas se convirtieron en líneas paralelas, destinadas a no cruzarse jamás. Nunca imaginé volver a encontrarme con Gerardo en esta vida. En un evento de élite en Playa del Carmen, él estaba entre la multitud junto a Fabiola, desprendiendo elegancia y seguridad, sin rastro alguno de la timidez juvenil de antes. El joven maestro Gerardo tiene un futuro brillante, cerrando un gran proyecto a esta edad. ¿Es él tu amado? ¿Qué pareja tan bonita hacen? Fabiola lo miró con ternura y susurró: estamos planeando casarnos antes de que acabe el año. Si pueden, nos encantaría que vinieran. Todos los felicitaron y alguien preguntó: escuché que llevan más de 10 años juntos. ¿Por qué tardan tanto en oficializarlo? Yo también me lo preguntaba. En la vida pasada, Gerardo amaba tanto a Fabiola que casi muere por ella. Ahora, con esta segunda oportunidad, soltó mi mano sin pensarlo. Pensé que se casarían apenas terminaran la universidad, pero ni registro, ni nada. Al oír eso, el rostro de Gerardo se tensó por un instante. Luego volvió a sonreír. Primero la carrera, luego la familia. Quiero darle lo mejor a Fabiola. La miró con ternura, casi conmovido. Cuando estábamos juntos, yo insistía: ¿cuándo nos vamos a casar? Solo accedió tras la presión de su familia. Qué diferencia tan abismal entre amar de verdad y conformarse. Cuando ya me preparaba para irme, vi una silueta pequeña alejarse y la seguí por instinto. Ups, champán salpicó por todas partes. Y el camarero, con la bandeja casi al borde del colapso, me miró furioso. ¿De dónde saliste tú? ¿Estás ciega o qué, mujer? Su voz retumbó y atrajo todas las miradas. Gerardo se congeló al verme. Adriana, ¿qué haces aquí? Bajé la mirada y le pedí disculpas al camarero, explicando: vine a buscar a alguien. Alguien curioso preguntó a Gerardo: ¿se conocen, joven maestro? Él apretó la copa de vino. Su mirada se volvió fría. Es solo una exnovia. Alguien más exclamó: pero estuvieron juntos 10 años. Pensé que eran el primer amor del otro. La sonrisa de Fabiola se desvaneció mientras le tomaba la mano a Gerardo y comentaba sin filtros: éramos jóvenes, nos separamos un tiempo. ¿Y quién no comete errores en la juventud? Gerardo permaneció en silencio, con la mirada tan cortante que hasta el camarero se tensó. Cobra los daños a mi cuenta y que se vaya. Mantuvo el semblante tranquilo, sin volver a mirarme más allá de ese primer impacto. Quería marcar un límite bien claro frente a Fabiola. El camarero me echó enseguida. El joven maestro es amable al cubrir tu desastre, pero no habrá próxima. Mira esa ropa arrugada. Este lugar no es para ti. Anda, fuera. Con calma, me solté de su agarre y dije: vine a buscar a alguien. Y cuando lo encuentre, me iré por mi cuenta. El camarero me miró con desprecio. He visto a muchas como tú intentando escalar. ¿Tienes alguna credencial para estar aquí? ¿O llamo a seguridad? Un momento. La voz de Gerardo lo interrumpió. Suspiró, mirándome con cierta impaciencia. Ella vino a verme. Déjanos hablar. Fabiola se acercó con aire de superioridad, apoyando su brazo sobre el hombro de él, dominando la situación. Adriana, el show es nuestro. Estamos a punto de casarnos. Alguien con un mínimo de dignidad no viene a buscar al ex justo ahora. El rostro de Gerardo se tornó frío y me soltó sin rodeos. Deja de vivir en el pasado. Aunque me esperaras 10 años, ya no te amaría. Frunció el ceño, sacó el celular, impaciente. Si crees que sufriste con nuestra ruptura, puedo compensarte ahora. ¿500,000 pesos te parecen suficientes? Sus dedos temblaban sobre la pantalla, pero de pronto se detuvieron. Me borraste de tus contactos. No entendía su reacción. ¿No es lo normal después de una ruptura? Además, tengo a alguien en casa muy celoso. Si descubriera que aún tenía a mi ex en la agenda, habría un escándalo. Tú dijiste que no querías que te buscara después del final. Su expresión se congeló, como si quisiera decir algo, pero se contuvo. Hablé con calma. No quiero compensación. Después de tantos golpes, su mirada se oscureció aún más. Me soltó con frialdad. ¿Para qué fingir? Si no fuera por tu mala suerte, ni estaría hablando contigo. Fabiola intervino con una voz dulcemente venenosa. Bueno, se graduó de una universidad prestigiosa. Viéndola ahora en este estado, creo que deberíamos ayudarla. ¡Ay, Fabiola! ¡Sigue siendo tan buena! ¿Para qué perder tiempo con una mujer así? ¡Mírala! ¡Qué bochorno! ¡Vete ya! Quise irme,
pero Fabiola no iba a dejarlo pasar. Estaba decidida a humillarme frente a todos. ¿De verdad crees que tienes derecho a hablarme? Mira cómo estás vestida. Es patético. ¿Sabes qué? Te puedo conseguir trabajo de mesera aquí mismo. Si aprendes a servir bien, podrías llegar a ganar 5 cifras al mes. Alguien, buscando quedar bien con ella, añadió con una sonrisa. Este hotel está en una zona top de Playa del Carmen. Trabajar aquí es una oportunidad de oro. Deberías agradecerle a la señorita Fabiola. Rodeada de miradas, no pude salir, así que respondí con una sonrisa forzada. Gracias, pero ya tengo trabajo. Soy fotógrafa. Quise marcharme, pero Fabiola insistía en rebajarme. ¿Tú? ¿Fotógrafa? ¿Con esa pinta? Es ridículo. Escucha, aquí podrías empezar como mesera. Con suerte, 5 cifras al mes. Otro más se metió como queriendo lucirse. Un hotel como este, en la mejor zona de playa, es una oportunidad única. Deberías agradecer a la señorita Fabiola. Sin salida, contesté tranquila. Gracias, pero ya tengo trabajo. Fotografía. Gerardo desvió la mirada, con voz indiferente. ¿Y cuánto crees que se puede ganar con la fotografía? Un hobby no paga las cuentas. Como somos conocidos, puedo conseguirte algo, añadió como si fuera un gran favor. Rechacé de nuevo, cortés pero con frialdad. Mi hobby ya me da para vivir, pero gracias por la preocupación. Al ver que no mostraba gratitud, una chispa de rabia cruzó el rostro de Gerardo. Si no aprovechas esta oportunidad, después no vengas a llorar. Guardé silencio. No dije que hoy mi trabajo como fotógrafa aparece en revistas nacionales e internacionales importantes, que mis derechos de autor me generan como mínimo lo mismo que él gana. Pero aunque lo dijera, seguro lo llamaría exageración. Al fin y al cabo, con ese pijama arrugado, mi apariencia era la de una mujer derrotada. La culpa fue de mi hijo, claro. Me arrastró a jugar en el parque, y cuando me di vuelta, ya se había escapado al piso de abajo. Ni siquiera tuve tiempo de cambiarme antes de salir corriendo tras él. Mientras pensaba cómo salir de ahí, el camarero señaló mi ropa con cara de sospecha. «¿Balenciaga? ¿De dónde sacaste esa ropa? ¿Eres del servicio de limpieza y la tomaste del cuarto de algún huésped?» Fruncí el ceño. ¿Por qué no podían ser mías esas prendas? Fabiola se burló con sorna. ¿Tuyas? ¿Tú crees que tienes dinero para eso? Qué rico va por ahí con pinta de recién salido de la cama. Estás toda sucia. Seguro ni la lavaste antes de ponértela. Gerardo me miró con el ceño fruncido. Adriana, ¿has caído tan bajo y aún tratas de disimular? Me cansé. Le hablé directo al camarero. Si de verdad cree que robé algo, puede llamar a la policía ahora mismo. Sabía que solo quería lucirse delante de Fabiola, y no falló. Su actitud se desinfló al instante. Si no fuera por los peces gordos hospedados hoy, ya lo habría hecho. Los ojos de Fabiola brillaron al captar el dato. ¿Peces gordos? ¿Está aquí el señor López? Escuché que vino con la familia, hospedado en este hotel. Gerardo asintió, entusiasmado. Nuestro proyecto puede despegar si conseguimos el apoyo de la familia López. Mencionar al señor López fue como encender una chispa en un barril de pólvora. Todos se alborotaron. No estamos aquí hoy justamente para intentar hablar con el señor López. Todo este edificio es de su familia. Dicen que se casó y tuvo un hijo cuando tenía poco más de 20. ¿Pero con quién habrá sido? Mientras la conversación fluía, el gerente del hotel entró corriendo, sudando. ¿Alguien ha visto a un niño de 7 años por aquí? Así de altura. A estas alturas, todos habían entendido. Era el hijo del señor López. Los asistentes al evento comenzaron a registrar cada rincón del salón, soñando con una oportunidad de oro para acercarse a esa familia poderosa. Gerardo y Fabiola se unieron a la búsqueda, dejándome sola. Observé el alboroto y fui directo a la mesa de postres. Por supuesto, ahí estaba mi hijo, con la cara toda embarrada de chantilly. Crucé los brazos, con la mirada firme. «Ven aquí». Asustado, se agarró a la pata de la mesa. No. Cuando fui a agarrarlo, Fabiola apareció de la nada, bloqueando mi camino con ese aire altivo. «Adriana, ¿qué crees que estás haciendo? Está bien querer acercarte a la familia López, pero usar a un niño, eso ya es demasiado». Gerardo llegó enseguida, con los ojos cargados de decepción. «Adriana, no puedo creer que harías algo así por fama y dinero». El camarero tiró del gerente del brazo. Esa mujer se coló en la fiesta y encima robó ropa de otro huésped. La expresión del gerente se endureció al instante. «Llamen a seguridad. Llévense a esta ladrona directo a la comisaría». Los ojos de Fabiola brillaban de pura satisfacción. Se agachó, poniéndose dulce frente al niño. «Ven, pequeño. La tía va a cuidarte». Pero, para sorpresa de todos, él ignoró a Fabiola y me extendió su manita con cuidado. «Mami, sé que me porté mal,
Nunca olvidaré ese día en Playa del Carmen. Las risas fingidas, las miradas afiladas, el sonido del cristal roto y, por supuesto, la forma en que todos me miraban como si no valiera nada. Pero lo que más se me clavó fue ver a mi hijo, con la cara manchada de nata, diciendo «mamá» delante de todos, justo cuando Fabiola intentaba robarme incluso eso. Mi maternidad. Volví a Madrid esa misma noche. El vuelo fue un agujero negro. Me quedé mirando la ventanilla como si en el cielo pudiera encontrar alguna respuesta. Llegué con la ropa aún manchada, el alma rota y una maleta a medio cerrar. Me encerré en el pequeño estudio que tenía en Lavapiés, ese rincón donde guardaba mis cámaras, mis negativos y también mis cicatrices. Pasaron 3 días en silencio absoluto. Mi hijo se quedó con mi madre en Valencia, mientras yo intentaba recomponer los pedazos. Fue entonces cuando, limpiando una caja antigua que estaba en lo alto del armario, encontré algo que cambiaría mi vida. Era una carta, escrita con tinta azul, doblada con cuidado. Reconocí la letra de mi tía abuela Clara, la fotógrafa que siempre fue la oveja negra de la familia. Nadie hablaba mucho de ella. Decían que era rebelde, excéntrica, pero en el fondo todos la admiraban. Había vivido en París, en Sevilla, incluso en Tánger. Había retratado guerras y también bodas reales. La carta estaba dirigida a mí. Querida Adriana, si estás leyendo esto, es porque estás en el punto de ruptura. Créeme, todas las mujeres López lo hemos vivido. Pero tú tienes algo más. Tienes mi ojo, mi rabia y mi legado. No te hundas. La cámara es tu espada. Usa tu historia. Conviértela en arte. Y sobre todo, vuelve a mirar esas fotos del viaje a Bilbao. Allí está la clave. Las fotos del viaje a Bilbao. Corrí hacia mi disco duro. Empecé a revisar los archivos como una loca. Allí estaban retratos, paisajes, un ensayo que nunca publiqué, mujeres solas, madres con hijos, retratos borrosos de lágrimas y fuego, algo visceral. Me quedé helada. Esas imágenes no eran bonitas, eran reales, dolorosas, intensas y sobre todo, mías. Ese fue el momento en que algo dentro de mí despertó. Tal vez había llorado lo suficiente, tal vez ya no quedaba más miedo, o tal vez, por primera vez en mi vida, me di cuenta de que tenía algo que los demás no podían quitarme, mi verdad. Llamé a Julia, una periodista cultural con la que había trabajado años atrás. Le envié las fotos, sin decir nada más que, necesito que veas esto. No pasaron ni 2 horas y me respondió, ¿esto es tuyo? Dios mío, Adriana, esto es brutal. Quiero publicarlo, pero no en el blog. Quiero llevarlo a Mirada Interior, directamente. Mirada Interior era una de las revistas culturales más respetadas de toda España. Publicar allí era algo grande, inmenso. Respiré hondo. Algo estaba comenzando a moverse. Pero justo cuando empezaba a sentir que el mundo se abría de nuevo, sonó el timbre. Me levanté aún en shock por la respuesta de Julia. Abrí la puerta y ahí estaba un sobre, sin remitente. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una fotografía, una imagen tomada desde lejos, pero reconocible. Era Fabiola en una terraza de hotel, abrazando a un hombre que no era Gerardo. El pie de foto, escrito a mano, decía, ¿de verdad crees que solo tú tienes secretos? Me quedé helada. ¿Quién había enviado eso? ¿Por qué a mí? ¿Y qué significaba realmente esa imagen? No podía ser una simple coincidencia, no después de lo que había pasado. Era una advertencia, o tal vez una oportunidad. Dormí con la fotografía en la mano, aunque en realidad no dormí. La imagen de Fabiola abrazando a aquel hombre desconocido se me quedó tatuada en la retina. Tenía el presentimiento de que eso no era casual. Alguien me estaba tendiendo la mano desde las sombras, alguien que también quería verla caer. Desayuné un café frío y me senté frente al portátil. No era buena idea dejarme llevar por la emoción, así que empecé a investigar. Usé el número de la habitación visible en la terraza para buscar en el sistema del hotel. Era un 5 estrellas en Marbella. Allí se alojaban políticos, futbolistas y empresarios. Fabiola no era ninguna santa, y ahora tenía algo entre manos, algo turbio. Pero, ¿por qué exponerla ahora? ¿Y por qué a mí? Llamé a Julia, fingiendo calma. ¿Recuerdas a Fabiola? La del evento en Playa del Carmen. La futura señora Muñoz. ¿Cómo olvidarla? Apareció en 3 portadas justo después del evento. Muy divina. ¿Por? ¿Y si te digo que tiene un amante? Silencio. Después, un leve suspiro de pura anticipación. ¿Tienes pruebas? Una foto. Anónima. Muy clara. Adriana, sabes el poder que eso tiene, ¿verdad? Pero si publicamos algo así, necesitamos más. Mucho más. Un escándalo así sin bases podría volverse en tu contra. Tenía razón.
Lo último que necesitaba era parecer una despechada más. Fabiola ya me había hecho suficiente daño. Si iba a hacerla caer, tenía que hacerlo con precisión quirúrgica. Llamé a Eva, una antigua amiga que trabajaba en Marbella como recepcionista en hoteles de lujo. No hablábamos desde hacía años, pero cuando respondí con voz trémula y dije, necesito ayuda, entendió sin hacer preguntas. ¿Qué necesitas saber? Quiero los registros de hospedaje del Hotel Costa Imperial, el fin de semana pasado. Nombre, Fabiola Morales. Déjamelo a mí. Mientras esperaba, revisé mis redes. Algo me llamó la atención. Gerardo había eliminado todas las fotos con Fabiola. Todas, incluso aquellas que usaban en notas de prensa conjuntas. Eso no era un error, era deliberado. Eva me envió un audio esa misma tarde. Estuvo registrada como invitada de cortesía por un hombre llamado Álvaro Rivera, empresario de urbanismo, casado, 2 hijos. ¿Te suena? Rivera. Claro que me sonaba. Había estado envuelto en un escándalo de sobornos urbanísticos en Valencia. El tipo era basura. ¿Fabiola estaba metida en eso? ¿A espaldas de Gerardo? La mente me empezó a trabajar a 1000 por hora. Si jugaba bien mis cartas, no solo podía desenmascararla, podía enterrarla. Esa noche, preparé un correo anónimo y lo envié a una cuenta recién creada, justiciasilenciosa@protonmail.com. Adjunto, la fotografía de la terraza, una copia del registro del hotel y un texto simple. Las verdades siempre salen a la luz. Pronto verás más. Julia no debía saber que yo era la fuente, al menos por ahora. Si iba a mover hilos, tenía que ser desde las sombras. No podía arriesgar mi reputación, no tan pronto. Pasaron 3 días. El viernes, a las 8 de la mañana, Madrid despertó con un terremoto mediático. En la portada de El Confidencial Digital, Fabiola Morales, prometida del empresario Gerardo Muñoz, vista en actitud comprometedora con Álvaro Rivera, imputado por corrupción. Las redes estallaron. Las marcas que la patrocinaban empezaron a borrar publicaciones. Gerardo no emitió ninguna declaración. Silencio absoluto. Eso era peor que cualquier confirmación. Pero lo más increíble llegó esa misma tarde. Llamaron a mi puerta. Era Gerardo, el mismo. Con ojeras profundas, barba sin afeitar, una chaqueta mal abrochada. No era el mismo hombre arrogante del evento. Adriana, ¿podemos hablar? Me quedé en silencio unos segundos, conteniendo el temblor en las manos. Le abrí. Se sentó en el sofá, sin mirarme a los ojos. Quiero saber si tú estás detrás de esto. Lo miré fijamente. Había tantas cosas que quería gritarle. Por la humillación, por haberme ofrecido dinero, por mirarme como si valiera menos que una copa rota. ¿Y si lo estuviera? Entonces, gracias. Eso no me lo esperaba. Me quedé inmóvil. La necesitaba fuera de mi vida, pero no tenía el valor. Tú la elegiste. No. Me resigné, como me resigné a dejarte. Eso dolió, porque era verdad. Nunca luchó por mí. No vengas a pedirme consuelo, Gerardo. No después de cómo me trataste. No vengo por consuelo. Vengo porque... hay más. Me mostró su móvil. Un mensaje anónimo. Ella no es la única. Prepárate para lo que viene. Mis piernas temblaron. No solo alguien nos observaba. Alguien jugaba con nosotros. Y esa persona tenía más que secretos. ¿Quién demonios estaba detrás? Cerré la puerta después de que Gerardo se fuera, pero su presencia seguía ahí, flotando en cada rincón del salón como un perfume agrio. No sabía si lo que acababa de pasar era un intento de redención o simplemente miedo a perder el poco poder que le quedaba. Lo que sí sabía era que no estaba listo para la verdad, ni para la mía, ni para la que se le venía encima. Y esa noche tampoco pude dormir. El mensaje que le habían enviado, ella no es la única, prepárate para lo que viene, no me dejaba en paz. ¿Qué significaba exactamente? ¿Que yo también estaba en la mira? ¿O que alguien más cercano a Fabiola estaba implicado? Volví a mirar la fotografía. Ese abrazo en la terraza no era pasión, no era solo deseo, era complicidad. Eso me asustó más, porque una cosa era destruir la imagen pública de alguien por venganza, y otra muy distinta era destapar una red de corrupción con ramificaciones que ni siquiera alcanzaba a imaginar. Decidí moverme, y rápido. Contacté con Sara, una ex compañera de universidad que se había convertido en investigadora privada. Tenía un pequeño despacho en el barrio de Salamanca, y aunque nuestros caminos se habían separado hacía años, siempre mantuvimos una cierta lealtad silenciosa. Nos vimos en un café de la calle Velázquez, donde las camareras te llaman por tu nombre aunque sea la primera vez que te ven. Sara llegó con su look de siempre, chaqueta de cuero, vaqueros gastados y ojos afilados como bisturís. Vale, Adriana, cuéntame todo, desde el principio, sin filtros.
Le hablé de la carta de mi tía Clara, del evento en México, de Fabiola, de la humillación pública, de las fotos, de Álvaro Rivera y del mensaje anónimo que había recibido Gerardo. Sara me miró en silencio durante unos segundos. Luego asintió. ¿Sabes qué es lo que más me interesa de todo esto? El silencio. El absoluto silencio de Fabiola. Ni una sola declaración. Ni una publicación. Nada. Y créeme, la conozco de vista. Esa mujer vive del escándalo. ¿Y eso qué significa? Significa que está ocupada. Muy ocupada intentando tapar algo mucho más grande que un desliz. ¿Qué vas a hacer? Tirar del hilo. Y eso hizo. 3 días después, Sara volvió con algo que me heló la sangre. Fabiola está metida hasta el cuello en un proyecto inmobiliario ilegal en Murcia. Blanqueo de capitales. El nombre de Gerardo aparece en algunos documentos, pero no estoy segura de si es consciente. Hay contratos firmados a su nombre, pero podrían ser falsificados. ¿Y Álvaro Rivera? Es la conexión. Y no están solos. ¿Recuerdas al camarero que te humilló en el evento? Se llama Nacho Durán. Aparece como testaferro en una sociedad pantalla ligada a ese mismo proyecto. Me quedé sin aliento. No era solo una red de traición emocional, era una red criminal. ¿Y qué hago con esto, Sara? Lo que quieras. Puedes ir a la policía, puedes usarlo para chantajearlos, o puedes hacer lo que estás haciendo, contar tu historia y dejar que ellos mismos se destruyan con sus propias mentiras. Pero si eliges la última opción, necesitas ayuda. La miré. ¿Qué tipo de ayuda? Aliados, públicos, fuertes. Fue entonces cuando lo supe. No podía seguir moviéndome desde la sombra. Si iba a hundir a Fabiola y a todos los que me aplastaron, tendría que hacerlo a plena luz del día, con elegancia, con pruebas, y sobre todo, con verdad. Llamé a Julia esa noche. Le conté casi todo, sin mencionar a Sara. Quiero hacer una exposición, no solo fotos. Quiero contar toda esta historia, desde el comienzo, que se sepa lo que pasó, que se sepa quién soy. Adriana, eso es una bomba, pero te apoyo. Vamos a hacerlo. Colgué con el corazón acelerado, y justo cuando pensaba que ya lo había visto todo, recibí un mensaje de texto. Era un número desconocido. Celo de Murcia, y celo de la carta de Clara. Cuidado con seguir escarbando. Hay cosas que deberían quedarse enterradas. El remitente. Fabiola. El mensaje de Fabiola fue como un balde de hielo directo al pecho. No solo sabía lo de Murcia, sabía lo de la carta, lo de Clara, y ese detalle, ese último detalle fue el que me hizo tambalear. ¿Cómo demonios sabía ella algo tan íntimo? Me senté en el suelo del estudio, con las piernas temblorosas, repasando en mi mente cada persona a quien se lo había contado. Julia, Sara, y nadie más. Y conocía a ambas lo suficiente como para saber que no habían sido ellas. O quería creer que no, pero entonces recordé algo. La carta de Clara había estado guardada, durante años, en una caja junto a los negativos y los diarios familiares que nadie tocaba. Y justo unos meses antes del viaje a Playa del Carmen, un primo lejano, Andrés, había venido de visita con el pretexto de investigar la historia de la familia para un proyecto universitario. Claro, yo le mostré todo con inocencia. Él sacó fotos, tomó notas y desapareció. No volvió a escribir. Ahora todo encajaba. Fabiola tenía acceso a información sobre mí que nadie más debería tener. Eso solo significaba una cosa. Tenía gente de su lado. Gente que la alimentaba de datos como ratas trayendo migajas a su reina. Y lo peor, era que tenía razón. Había cosas que deberían quedarse enterradas, porque lo que Clara dejó escrito no era solo una carta de aliento, era una confesión. Una noche, después de la muerte de su marido, Clara había descubierto que él formaba parte de una red de falsificación de documentos artísticos. Y ella, a pesar de amarlo, decidió denunciarlo anónimamente. La policía nunca lo supo con certeza, pero la sospecha cayó sobre ella. Años después, fue exiliada socialmente, y la familia la tachó de peligrosa, de inestable. En realidad, había sido valiente, la primera en romper el círculo de silencios y encubrimientos. La primera López en decir la verdad, aunque le costara todo. Sentí que tenía una deuda con ella, conmigo misma, y decidí que ya no iba a quedarme callada. Lancé un post en Instagram, una sola imagen, una de mis fotos del ensayo de Bilbao, una madre abrazando a su hijo bajo la lluvia, en blanco y negro. Cruda, emotiva. El texto decía: he sido invisible mucho tiempo. Hoy empiezo a hablar, no con palabras, sino con lo que mejor sé hacer, mostrar la verdad, a través de mis ojos, a través del objetivo. En menos de una hora, el post se volvió viral. Miles de comentarios, mujeres compartiendo sus propias historias de humillación, de traición,
de renacimiento. Era como si hubiese tocado una cuerda dormida en todas nosotras. Julia me llamó llorando. No tienes idea de lo que acabas de provocar. He recibido llamadas de galerías, de revistas, hasta de una productora de documentales. Quieren saber quién eres, quieren tu historia. ¡Lo lograste! Pero esa noche, cuando pensaba que todo comenzaba a cambiar, recibí otra llamada. Era Sara. Su voz estaba tensa. Algo no iba bien. Adriana, fui demasiado lejos. He estado revisando las cuentas de una empresa asociada a Fabiola y encontré una transferencia dirigida a un tal A. López. Adriana, ese es tu hijo. ¿Qué? ¿Cómo que? No sé cómo, pero tu hijo aparece vinculado a una cuenta usada en operaciones sospechosas. Puede ser un error, puede ser algo que alguien manipuló, pero están usando su nombre. No podía respirar. Mi hijo, mi niño, ese inocente que apenas entendía lo que había pasado en Playa del Carmen. Estaba siendo arrastrado a esta telaraña. Sara, dime la verdad. ¿Esto es grave? Sí. Si alguien quiere hacerte daño de verdad, lo va a hacer a través de él. Esto ya no es solo una guerra de reputación. Es personal. Muy personal. Colgué temblando. Me senté frente a la ventana. Afuera llovía, igual que en la foto de Bilbao. Y entonces lo supe. Ya no había vuelta atrás. No iba a esperar a que me hundieran. Iba a atacar primero, y sabía por dónde empezar. Tenía que volver al lugar donde todo comenzó, la casa de mi tía Clara, en un pueblo perdido de Aragón, donde aún quedaban cajas por abrir, secretos por revelar, y quizás la pieza final del rompecabezas, porque si querían guerra, la iban a tener. El viaje a Aragón fue como retroceder en el tiempo. Dejé Madrid en un tren al amanecer, con el rostro oculto tras unas gafas de sol y un nudo en el estómago que no me abandonó en todo el trayecto. Mi madre pensaba que estaba yendo a cubrir un reportaje. No le conté nada, ni sobre la carta, ni sobre Fabiola, ni sobre el nombre de mi hijo en una cuenta sospechosa. Preferí el silencio. El silencio era más seguro. El pueblo era diminuto, casas de piedra, tejados rojos, y ese olor a madera vieja y tierra mojada que siempre me había transportado a mi infancia. La casa de mi tía Clara seguía allí, en lo alto de una colina, medio en ruinas, pero aún en pie, como ella. Tenía la llave desde que murió, pero jamás había vuelto. No había tenido el valor. Entré despacio, como si temiera encontrarme con el fantasma de Clara en el pasillo. El aire estaba cargado de polvo y recuerdos. Las paredes aún sostenían algunas de sus fotografías, retratos duros, escenas de guerra, mujeres con cicatrices, la verdad desnuda, siempre. Subí al desván. Sabía que Clara guardaba sus cosas más íntimas allí, su archivo personal, su caja fuerte. Tardé casi una hora en encontrar lo que buscaba. Una maleta de cuero desgastado, cerrada con un candado antiguo. Dentro, entre rollos de películas sin revelar y cartas escritas con pulso tembloroso, encontré un cuaderno. Era un diario. Empecé a leer sin pensar. Las páginas hablaban de un nombre que me hizo detener la respiración. Álvaro Rivera, 1979. Hoy, Álvaro me pidió que no hablara, que lo que descubrí podía arruinarnos a los dos, pero no puedo callar. Lo que están haciendo es criminal. Usan nuestros apellidos como escudo. Me da asco. No entendía. ¿Clara conocía a Álvaro desde hace tanto? ¿Eran familia? ¿Aliados? ¿Amantes? Seguí leyendo. Había más. Muchos más nombres, documentos, referencias a contratos falsos, a obras fantasmas, incluso a políticos implicados. Era como una versión primitiva del caso que hoy estaba volviendo a surgir con Fabiola. Y entonces, en la última página, Clara había escrito: si estás leyendo esto, significa que lo intentaste, y que fallaron en hacerte callar. No confíes en nadie que lleve sangre López sin antes mirarles a los ojos. La verdad siempre deja huellas. Cerré el diario con el corazón en un puño. Salí del desván temblando, y fue entonces cuando escuché un ruido, una voz. No esperaba que vinieras tan pronto. Me giré de golpe. Allí, en el umbral, estaba él, Andrés, mi primo lejano, el mismo que había venido meses antes con el pretexto del proyecto universitario. ¿Qué haces aquí? Lo mismo que tú, buscando respuestas. ¿Tú le diste la carta a Fabiola? Ella me encontró, me ofreció dinero. Yo solo necesitaba pagar unas deudas. No pensé que llegarías tan lejos. Le lancé el cuaderno. Pues ya que empezaste, termina lo que sabes. ¿Qué relación tenía Clara con Álvaro Rivera? Andrés bajó la mirada. Álvaro es nuestro tío, pero Clara siempre lo negó. Siempre dijo que él representaba todo lo que estaba podrido en nuestra familia. Esa frase me atravesó. La corrupción no venía de fuera, venía de dentro. Llevaba el apellido López, igual que yo.
igual que mi hijo. Fabiola no solo quiere destruirte, quiere limpiar el camino para quedarse con todo. El dinero, la reputación, incluso el legado de Clara. Sabe que tú eres la única que puede interponerse. Andrés se acercó, algo arrepentido. Yo puedo ayudarte. Tengo más fotos, más documentos, pero quiero protección. Si Fabiola descubre que te lo he contado, no me hables de protección. Hablamos de mi hijo. Mi grito retumbó en las paredes de la casa. Fue la primera vez que solté todo el veneno. Tú lo metiste en esto por un sobre lleno de billetes. ¿Qué tipo de persona hace eso? Una persona débil, como yo. Pero tú no eres débil, Adriana. Clara lo sabía. Lo odiaba, pero necesitaba su información, y sabía que él no mentía del todo. Regresé a Madrid esa noche con el cuaderno, una carpeta de fotos escaneadas y una decisión tomada. Iba a presentar una denuncia anónima con todo lo que tenía, y después iba a preparar la exposición. Pero esta vez no sería solo sobre fotografía, sería sobre memoria, sobre verdad y sobre venganza. Cuando llegué a casa encontré la puerta entreabierta y sobre la mesa del salón una sola fotografía. Mi hijo, durmiendo, una nota detrás. Sabemos dónde está. No sigas adelante. Sentí que el aire se me cortaba. La fotografía de mi hijo, durmiendo tranquilo, era como una daga clavada en el pecho. La nota. Esa maldita nota escrita con una tinta tan negra como la intención que la acompañaba. Me hizo caer de rodillas. Estaban jugando sucio. Ya no era una guerra silenciosa, ni un juego de reputaciones. Era una amenaza directa. A mi hijo, mi sangre, mi todo. Me levanté de golpe. No podía perder la calma. No ahora. Respiré hondo. Recogí la fotografía y corrí hacia el dormitorio. Él seguía allí, dormido, tranquilo, completamente ajeno al infierno que se desataba a su alrededor. Me senté en la cama. Lo observé durante varios minutos tratando de memorizar cada curva de su rostro, cada pestaña, cada respiración. No iba a permitir que le hicieran daño. Esa misma noche, llamé a Sara. Le conté todo. La nota, la foto, el mensaje claro y aterrador. Tienes que salir de Madrid. Adriana, al menos por unos días. Hay gente peligrosa detrás de esto. Si supieron dónde vivías, si entraron en tu casa, ¿y qué? ¿Huir? ¿Esconderme? ¿Eso es lo que me estás diciendo? Te estoy diciendo que protejas lo que más importa. Y luego, contraataca con todo. Pero con cabeza, no con el corazón. Tenía razón. Siempre la tenía. A la mañana siguiente, me llevé a mi hijo a casa de mi madre, en Valencia. No le dije nada. Solo le pedí que confiara en mí. Fue difícil. Ella sabía que algo iba mal, pero me respetó lo suficiente como para no preguntar. Me miró con esos ojos de madre que reconocen el miedo aunque lo disfraces de decisión. Volví a Madrid sola, pero ya no era la misma. Me reuní con Julia en su despacho, esta vez con una carpeta cargada de todo lo que había encontrado en Aragón. El diario de Clara, las fotos, los documentos que Andrés me entregó. Ella los revisó en silencio, cada vez más pálida. Adriana, esto es dinamita. No solo por lo que implica para Fabiola y Álvaro. Hay políticos aquí, empresarios, gente con poder real. Si publicamos esto, no quiero publicarlo aún. Quiero mostrárselo a alguien primero. ¿A quién? A Gerardo. Julia levantó la ceja, confundida. ¿A él? ¿Después de todo lo que te hizo? Sí, porque si él está en esto sin saberlo, si han usado su nombre, tiene que decidir de qué lado está. Y si está con ellos, entonces no dejaré piedra sobre piedra. Quedamos esa misma noche, en un café discreto en Chamberí. Gerardo llegó puntual, con el rostro tenso y el gesto apagado. ¿Por qué me llamaste? Le pasé la carpeta sin decir nada. Abrió los documentos. Tardó casi 10 minutos en hablar. Sus dedos temblaban. Esto es de mi firma. Esto es mi firma. Pero yo nunca firmé esto, Adriana. Te lo juro por Dios. ¿Estás seguro? Claro que estoy seguro. ¿Tú crees que me prestaría para algo así? ¿Tú crees que metería a tu hijo en esto? Esa última frase me dolió. No porque dudara de su sinceridad, sino porque aún me costaba confiar en él. ¿Y por qué tu firma aparece en 4 contratos? Porque Fabiola, ella tenía acceso a mis claves, a mis papeles. Yo confiaba en ella. Maldita sea, confiaba en ella. Se derrumbó sobre la mesa. Por primera vez vi al verdadero Gerardo. No al hombre engominado de los eventos, ni al joven encantador que conocí en la adolescencia. Era un hombre roto, un hombre traicionado. Dime qué hago. Lo primero, desvincularte, públicamente, cortar todo lazo. Luego, vamos a por ellos. Juntos. ¿Juntos? Sí, si tú caes, ella no se hunde. Ya no. Solo se reacomoda.
Pero si tú hablas, si tú la desarmas, se queda sin escudo. Gerardo asintió. Esa misma semana, organizamos una rueda de prensa conjunta. No dimos detalles, solo anunciamos el fin de la relación y que, debido a irregularidades internas, la empresa de Gerardo estaba siendo auditada. Eso bastó para que el mundo comenzara a especular. Fabiola respondió con un video en Instagram. Han querido manchar mi nombre con mentiras, pero la verdad es como el agua, siempre encuentra salida. Pero esta vez, no eran mentiras, y el agua iba a convertirse en tsunami. A la mañana siguiente, una noticia corrió como pólvora. Álvaro Rivera, citado a declarar por presunta malversación y uso de menores en documentos financieros. Mi hijo, su nombre, había llegado a los tribunales. Sabía que no era suficiente con limpiar su nombre. Tenía que demostrar que intentaron usarlo como escudo, como carnada, y para eso, necesitaba a alguien más. Necesitaba volver a ver a Fabiola, frente a frente. El mensaje fue breve, directo, escrito sin adornos, como si el remitente supiera que no necesitaba convencerme de nada. Ven sola, Hotel Reina Victoria, habitación 703, 20C0. Lo supe en cuanto lo leí. Era ella, Fabiola. Mi estómago se encogió, no por miedo, sino por rabia. Por todo lo no dicho, por todo lo que me había arrebatado, por cómo había manipulado cada escena como si la vida fuera un teatro donde ella siempre conseguía el papel estelar. Esa noche me vestí con sencillez. Pantalones negros, camisa blanca, sin joyas. Llevé solo mi cámara. No porque pensara fotografiarla, al menos no de forma literal. La llevé como escudo, como recordatorio de quién era yo, de dónde venía. Subí en el ascensor sola. Cada piso que pasaba era una nota más alta en la sinfonía de mi rabia contenida. Al llegar a la puerta 703, respiré hondo y toqué 2 veces. «¡Pasa!», dijo su voz desde dentro. Fría, plana. La habitación estaba a media luz. Elegante, impecable. Fabiola, sentada junto a la ventana, con una copa de vino tinto entre los dedos, vestida de negro como si estuviera de luto por sí misma. Pensé que no vendrías, y yo pensé que no tenías la cara para llamarme. No sonrió, no se movió. Has sido muy lista, Adriana. Te has metido donde no debías, pero has jugado bien. No es un juego cuando meten a mi hijo, cuando usan su nombre. Eso no fue idea mía, dijo, alzando apenas la voz. Yo quería arruinarte, sí, pero no soy una criminal. Álvaro, él va por libre. La miré fijamente. Por primera vez, vi algo en sus ojos que no reconocía. Miedo. No miedo a mí. Miedo a que la estructura perfecta que había construido se desmoronara desde dentro. ¿Por qué me odias tanto, Fabiola? Suspiró. Bajó la copa. Se levantó despacio. Porque tú eras el recuerdo constante de lo que yo nunca pude ser. La buena, la fiel, la que tenía la familia, la que Gerardo eligió cuando era joven. Y yo era solo un deseo aplazado. Pues te lo cumplió, te eligió, te lo dio todo. No, me dio lo que sobró. Nunca me miró como a ti. Su confesión me descolocó. No esperaba sinceridad, mucho menos esa. ¿Y por eso me destrozaste públicamente? Porque era lo único que sabía hacer, ganar, a cualquier precio. Nos quedamos en silencio. Ahora tú ganas, Adriana. La prensa está contigo. Gerardo te defiende. Incluso Álvaro se está hundiendo. Te felicito. No quiero tu felicitación. Entonces, ¿qué quieres? Me acerqué un paso. Quiero que limpies el nombre de mi hijo. Quiero que salgas de esta historia como lo que realmente eres. Y quiero que dejes de hablar de mí, de una vez por todas. ¿Y si no lo hago? Saqué mi móvil. Reproduje el audio que Andrés me había enviado. Ella, pactando con Álvaro, riendo sobre los documentos falsificados, diciendo su nombre completo, con fecha, con contexto. Fabiola se quedó helada. Tú decides, dije. ¿Lo ve la policía? ¿O lo ve solo el juez? Se sentó, temblando por primera vez. ¿Qué quieres que haga exactamente? Una confesión pública, una retractación, un comunicado claro. Tienes hasta mañana. Me giré. Caminé hacia la puerta, pero antes de salir, me detuve y dije, y la próxima vez que quieras humillar a alguien, asegúrate de que no tenga más poder que tú en lo que realmente importa, la verdad. Cerré la puerta detrás de mí. Sentí que podía respirar otra vez, que el aire no dolía tanto. Esa noche, Fabiola publicó una historia en sus redes, un video, cara lavada, ojeras profundas. He cometido errores, muchos, y en mi deseo de tener todo, perdí la brújula. Hoy, quiero pedir perdón a quienes afecté con mis decisiones, en especial a Adriana López y a su hijo, cuya integridad fue puesta en duda por culpa de mi silencio. El video se viralizó, no como antes, esta vez no con aplausos, sino con vergüenza.
Fabiola no volvió a ser invitada a ningún evento de élite. Ninguna marca la respaldó. Se convirtió en un símbolo de caída pública. Pero la guerra aún no había terminado. Al día siguiente, recibí una llamada. «Adriana López, aquí habla el fiscal Ramírez. Necesitamos que venga a declarar. Álvaro Rivera ha implicado su apellido en una operación que va más allá de lo que imaginábamos. La red era más grande de lo que pensábamos. Nunca había estado en un juzgado como testigo, mucho menos como posible víctima de un fraude familiar a escala nacional. Cuando el fiscal Ramírez me llamó, su tono fue más diplomático que alarmista, pero su mensaje era claro. Mi apellido estaba manchado en un expediente de proporciones insospechadas. Aquel martes por la mañana, crucé la gran puerta de mármol del Palacio de Justicia de Madrid, con los mismos nervios con los que crucé, de adolescente, la sala donde vi por primera vez el cadáver de mi padre. Era el mismo frío, el mismo aire espeso. Me recibió una joven funcionaria, amable pero seca, que me condujo a una sala privada. Allí estaba el fiscal, un hombre de unos 50 años, con el ceño permanentemente fruncido y los ojos tan oscuros que parecía que analizaba cada palabra que aún no había dicho. «Gracias por venir, señora López. Sé que no es fácil». Asentí, sin responder. «Lo que vamos a discutir aquí debe quedar entre nosotros, al menos por ahora». Su tía Clara fue vigilada durante los últimos años de su vida por haber denunciado una red de falsificación de patrimonio histórico. Creíamos que era un caso cerrado, pero los documentos que usted entregó nos han obligado a reabrirlo. Me pasaron una carpeta gruesa. La abrí y lo primero que vi fue el nombre de mi hijo. Otra vez, asociado a una cuenta, en una lista que tenía otros nombres, muchos, entre ellos, políticos, artistas, empresarios y mi madre. Esto debe ser un error. Mi voz salió apenas como un susurro. El fiscal me miró con gravedad. Lo creemos, pero si no coopera, podría interpretarse como omisión. Tragué saliva. No entiendo. Mi madre no tiene nada que ver con esto. Es enfermera jubilada. Vive en Valencia. No tiene relación con nada de esto. El apellido López aparece en múltiples registros cruzados. Su tía Clara fue la primera en dejar pistas. Usted está ahora en una posición delicada. Y lo que descubrimos anoche lo complica todo. Me mostró una carta. Era de Clara, fechada en 1985, dirigida a mi madre. No puedo callarlo más. Álvaro es sangre, pero también es sombra. Lo que ha hecho con las cuentas, con los papeles de los niños, no puedo aceptarlo. Si algún día ves esto, prométeme que cuidarás de Adriana, que no la dejarás caer en sus manos. Sentí un escalofrío. Mi madre sabía. No todo, pero lo suficiente. Salí del juzgado mareada, sin rumbo, caminando por el centro como si el mundo se hubiese convertido en un ruido blanco interminable. Me senté en un banco de la Plaza de Oriente, frente al Palacio Real, viendo a los turistas reír, sin saber que una vida podía desmoronarse tan silenciosamente. Llamé a mi madre. «Mamá, ¿te acuerdas de la carta que Clara te dejó?» Silencio. «Mamá, necesito saber. ¿Tú sabías algo?» «Solo lo justo para mantenerte a salvo». «¿A salvo de qué?» «De tu padre. De Álvaro. De todos esos hombres que se escudaban detrás de nuestros apellidos». Me quedé sin habla. «Clara quiso protegerte. Y yo también. Lo juro por lo que más quiero. Entonces dime la verdad ahora. Toda». Y lo hizo. Durante más de una hora, mi madre me contó cómo mi padre había trabajado con Álvaro en una época oscura. Cómo Clara, al descubrirlo, había intentado sacarlo todo a la luz. Cómo ella, siendo apenas una mujer asustada y sola con una hija pequeña, había elegido protegerme a costa de guardar silencio. Yo no te protegí como madre, te escondí como cobarde, pero ahora tú estás haciendo lo que ninguna de nosotras pudo. Estás rompiendo el silencio. Lloré, lloramos. Y esa misma noche, comencé a escribir. Un ensayo, una carta, una exposición, un grito en forma de imágenes. Llamé a Julia. Estoy lista. ¿Para qué? Para contar todo. No solo sobre Fabiola, no solo sobre Álvaro, sino sobre mí, sobre Clara, sobre cómo las mujeres de mi familia hemos tenido que sobrevivir entre las ruinas del poder masculino. ¿Y cómo se llamará? Herencia en sombras. Esa misma semana, comencé a organizar la exposición. Fotos nuevas, materiales de archivo, fragmentos del diario de Clara, grabaciones de mi madre, todo ensamblado como una sinfonía de heridas. Pero justo cuando todo parecía encaminarse, Sara me llamó con la voz temblorosa. «Tienes que ver esto». Me envió una imagen. Era la copia de una orden judicial. Nombre central, Gerardo Muñoz. Está siendo investigado como colaborador voluntario en la red de Álvaro. Él lo negó a Adriana, pero tenemos pruebas. Y hay una grabación, una muy comprometedora.
El golpe fue seco. ¿Gerardo? ¿Otra vez? No recuerdo cómo llegué al apartamento de Sara aquella noche. Solo recuerdo el frío. A pesar del calor de julio en Madrid, el frío se metía por la nuca, por los dedos, por dentro. Y no era el clima, era la traición. Otra vez, justo cuando pensaba que podía confiar, que podía reconstruir algo con Gerardo, aunque fuera respeto, volvía a estallar todo en 1000 pedazos. Sara me esperaba con una carpeta encima de la mesa. En su portátil, la grabación, pero antes de reproducirla, me miró. ¿Estás segura de que quieres escucharlo? No, pero lo necesito. La grabación era clara. Gerardo hablaba con alguien, no se veía quién. Su voz sonaba tensa, agitada. Sí, firmé, lo sé. Pero si esto sale, estoy muerto. No puedo aparecer. Que se lo coman ellos. Álvaro tiene gente. Que arreglen eso. Yo ya perdí suficiente por culpa de esa mujer. Esa mujer. Era yo. Me quedé en silencio. No lloré. No grité. Solo sentí que una parte de mí se despegaba de la otra. Una parte que aún creía que Gerardo podía redimirse. Que todo había sido manipulación de Fabiola. Mentira. Él había elegido, había jugado, y había apostado mi vida y la de mi hijo. Sara me miró con rabia contenida. ¿Qué quieres hacer? Nada. ¿Cómo que nada? No voy a hundirme por esto. No otra vez. Que lo juzguen ellos. Yo ya no tengo tiempo para hombres rotos. Y así fue. La exposición abrió 2 semanas después en el Centro Cultural Conde Duque. Herencia en sombras. Ocupó 3 salas. Cada una representaba una generación de mujeres López. Clara, mi madre, yo. Las fotografías colgaban como heridas abiertas. Los textos, fragmentos de cartas, entrevistas y diarios, servían como puntos de conexión. La gente lloraba, se abrazaba. Mujeres desconocidas me escribían. Madres solteras, hijas abandonadas, tías olvidadas, todas con una historia similar. Los medios lo cubrieron. La crítica fue unánime. Una exposición que no solo fotografía la historia, sino que la desnuda. Gerardo, mientras tanto, desapareció. No dio declaraciones. Su empresa fue disuelta. Lo último que supe es que vendió su piso de Salamanca y se fue al extranjero. Solo. ¿Cómo llegó? Fabiola también se esfumó. En redes, dejó de publicar. La última vez que alguien la vio fue en una tienda de ropa de segunda mano. En Zaragoza. Nadie la reconoció. O tal vez sí. Y simplemente nadie quiso hacerlo. Álvaro Rivera fue procesado por fraude fiscal, uso de menores en documentación ilícita y falsificación agravada. La noticia ocupó los titulares durante semanas. Cayó como cae la gente que siempre creyó estar por encima del barro. Con ruido, pero sin dignidad. Y yo respiraba. Volví a la fotografía no como escapatoria, sino como hogar. Empecé un nuevo proyecto, retratar mujeres en silencio. A cada una le tomaba una sola foto, en un solo disparo, sin avisar. Las llamé retratos de sobrevivencia. Se expusieron en París y en... Mi hijo crecía, con la inocencia intacta, con los ojos curiosos y la ternura de quien aún no sabe de qué estuvo a punto de ser parte. Un día me preguntó, «Mamá, ¿por qué te llaman la fotógrafa de las verdades?» Le sonreí. Porque hubo un tiempo en que todos mentían, y yo decidí mostrar lo que nadie quería ver. Pensé que la historia había terminado ahí, que por fin podía descansar. Pero entonces, una carta llegó por correo, sin remitente. Dentro, una sola fotografía. Clara, de joven, abrazada a una niña rubia, con ojos claros. La nota decía, «Tu historia no empezó contigo, y aún no ha terminado». La fotografía me dejó sin palabras. Clara, tan joven que apenas la reconocía, con el cabello recogido en trenzas y una blusa blanca de lino, sonreía a la cámara con una dulzura que nunca había visto en sus retratos. A su lado, una niña rubia de ojos claros, de no más de 3 años, la abrazaba con ternura. Detrás, escrito con caligrafía antigua, Barcelona, 1974. Lo que nunca dije. Esa niña no era nadie que yo conociera. Y sin embargo, había algo familiar en su mirada, algo que me apretó el pecho. Volví a mirar la carta, sin remitente, sin firma, solo esa foto. Y una frase, «Tu historia no empezó contigo, y aún no ha terminado». ¿Quién la había enviado? ¿Y por qué ahora, cuando pensaba que todo había llegado a su final? Llamé a Sara. Ella ya se había convertido en algo más que una aliada. Era mi cómplice, mi amiga, mi escudo. Le mostré la foto, la escaneó, la analizó, lo encontró. Esa niña, no eres tú, pero podría ser tu hermana. Mi corazón se detuvo un instante. ¿Estás diciendo que Clara tuvo una hija? ¿O que tú no eres hija única? Me costaba respirar. No podía imaginar otro secreto más, pero ahí estaba. Clara había dejado una huella más, una verdad escondida, otra más que desenterrar.
Con la ayuda de Sara, localizamos registros en Barcelona, clínicas, registros civiles antiguos. Tardamos semanas, hasta que dimos con un nombre: Isabel Ramis López. Nacida en 1971, hija de Clara López, cedida en adopción tras nacer. Mi madre lo confirmó con un nudo en la garganta. Clara no pudo criarla. La familia no la aceptó. Fue un escándalo. Isabel fue adoptada por una familia de médicos catalanes. Se cambió el apellido. Nadie volvió a saber de ella. Ahora todo tenía sentido. La soledad de Clara, su necesidad de protegerme, su obsesión con el legado, su dolor contenido. No lo pensé dos veces. Escribí a la dirección que Sara encontró. Una carta sencilla, humana, honesta. Creo que somos familia. No quiero irrumpir. Solo quiero compartir contigo lo que he descubierto, lo que Clara me dejó. Pasaron semanas. Pensé que no respondería. Hasta que un día un correo llegó. Era Isabel. Me decía que también había recibido la fotografía, que no sabía de dónde venía, que desde pequeña había tenido una caja con cartas sin abrir, que cuando leyó la mía, sintió algo moverse dentro. Quedamos en vernos en una cafetería en Girona. Cuando la vi entrar, supe que sí. Era mi sangre. Nos abrazamos. No dijimos nada durante minutos. No hacía falta. Isabel era bióloga, madre de 2 niñas. Había vivido sin saber quién era realmente. Y ahora, juntas, íbamos a reconstruir la historia que nos fue negada. Decidimos organizar una última exposición, en memoria de Clara. La llamamos Raíces en Silencio. Se inauguró un año después, en el Museo Reina Sofía. Reunimos fotografías de Clara nunca vistas, documentos, las historias entrelazadas de nuestras 2 ramas, la mía y la de Isabel. La muestra fue un homenaje a las mujeres silenciadas, a las verdades omitidas, a las identidades fragmentadas. Ese día, me senté en la sala principal, con mi hijo en un lado y Isabel en el otro. Y entonces supe que todo había valido la pena. La humillación, la pérdida, la guerra. Porque al final, no era solo una historia de venganza, era una historia de reconstrucción. Y ahora, te contaré qué fue de cada uno. Gerardo vive en Lisboa. Trabaja como asesor freelance. Nadie volvió a confiar en él al nivel empresarial. Se alejó del foco. Me escribió una carta. No la respondí. Fabiola abrió una pequeña librería en Zaragoza. Anónima. Tranquila. Su nombre no tiene peso. Tal vez encontró, al fin, el silencio que tanto despreciaba. Álvaro Rivera cumple condena en un centro penitenciario en Toledo. Su fortuna fue confiscada. Su apellido borrado de las empresas. Sara abrió su propia agencia de investigaciones especializadas en delitos financieros. Ahora trabaja ayudando a mujeres víctimas de fraude. Seguimos siendo amigas. Julia dirige su propia editorial. Publicó mi libro, La cámara que no cayó. Fue bestseller en España y Portugal. Mi madre vive en Valencia, más ligera, más sonriente. Nos visitamos cada semana. Isabel y yo hablamos todos los días. Nuestras hijas se conocen, son primas, se parecen. Yo, Adriana López, soy fotógrafa, escritora, madre, hermana, y por primera vez en mi vida, libre. Y si alguien me pregunta qué aprendí después de todo, diré esto. La verdad no te salva del dolor, pero te salva de vivir una vida que no es tuya. Gracias por escuchar mi historia. Y si alguna vez te hacen sentir invisible, recuerda, hay fuerza en las sombras, y tarde o temprano, todo lo que fue silenciado encuentra su voz.